Es una carga, no una ayuda. Lo dijo pensando que no podía oírla. Pero aunque mi corazón se hubiera detenido durante 11 segundos, no estaba sordo. Desperté en una habitación blanca y estéril que apestaba a antiséptico con cables enredados por todo mi cuerpo. Un rostro desconocido se cernía sobre mí, un joven de ojos amables. Señor Moreno ha despertado. Soy Marcos, su enfermero. Todo está estable ahora, pero necesita descansar. Estable. ¿Qué había de estable en haber sobrevivido a un paro cardíaco sin nadie a mi lado, mientras la única persona que me llamaba papá estaba a un vuelo de 8 horas sacando fotos en las Islas Canarias? Logré forzar la única pregunta que importaba. ¿Dónde está Laura Marcos? Me miró como si acabara de tragarse un trozo de hielo. Solo dijo en voz baja, sabe que está despierto. Ahora descanse. ¿De acuerdo? No volví a preguntar. Fui profesor de filosofía. Sé que a veces el silencio es la respuesta más clara de todas. Esa noche oí a Marcos hablar por teléfono. No sabía que yo estaba escuchando. Su voz era baja, pero no tanto como para que un anciano que una vez enseñó lógica no pudiera oír la verdad en ella. Sí está despierto. No ha venido nadie. Solo pensaba que querrían saberlo. Ah, sí, entiendo. Esa última frase, entiendo, tenía el peso de una lápida. A la mañana siguiente me trajeron una bandeja de comida insípida, unas gachas de avena frías y un zumo de manzana tan aguado como la lluvia. Pero lo que me heló hasta los huesos fue el trozo de papel doblado en un cuadrado perfecto que había al lado. La letra de Laura. Recupérate, papá. Estoy en Canarias 12 días. Llama si es una emergencia. Ni una sola palabra de preocupación. Ni un atisbo de disculpa. Nada que sugiriera que había estado clínicamente muerto hacía menos de 24 horas. Leí esas 3 líneas una y otra vez como un erudito buscando metáforas en la literatura antigua. Pero no había metáforas. Solo 3 frases cortas tan impersonales como el recibo de una lavandería. Giré la cara hacia la pared. El monitor cardíaco pitaba con su ritmo constante un recordatorio permanente de que seguía vivo. Pero quizá una parte de mí acababa de morir de verdad. Si alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia, deja un comentario. Quizá después de todo no estamos solos. Soy Tomás Moreno, tengo 72 años. Y aquí es donde empecé a investigar a mi propia familia. La lluvia de aquel día no era intensa, pero era tan persistente como la indiferencia de ella. Goteaba sobre mis hombros desde la puerta de la ambulancia, filtrándose por el cuello de mi fina bata de hospital. Nadie salió a recibirme. Nadie había llamado siquiera para preguntar si volvía a casa. Cuando el vehículo se detuvo frente a la casa que una vez fue mía, el conductor dejó una bolsa de plástico en la acera. Dentro había un par de uniformes de hospital, unas zapatillas de plástico y 2 pastillas para la tensión. «Que tenga un buen día», dijo. No respondí. Solo me agaché para mirar debajo de la estatua de la rana de cerámica donde solía esconder la llave de casa. Vacío. Frío al tacto. La llave ya no estaba. Me senté en el banco de madera del porche. Estaba mojado, pero no importaba. Había soportado lluvias más frías en el Sáhara en 1975. El frío de hoy no era nada. Esperé. No sabía a quién esperaba, a Laura, a Hugo, a un fantasma que supiera que seguía vivo. 20 minutos después, la puerta se abrió con un crujido. Laura no. Era Hugo. Asomó la cabeza con un vaso de café humeante en la mano y el olor a vainilla se mezclaba con el de pintura fresca. «Abuelo, ¿por qué?» «¿Has vuelto tan pronto?», lo miré. Luego por encima de él hacia el interior de la casa. No dije nada, solo me puse de pie. Hugo retrocedió. «Entra que está lloviendo». Entré. El aire dentro era sofocante como el de un Airbnb que estuvieran desmantelando entre huéspedes. El sofá que yo había elegido hacía 10 años ya no estaba. La foto de boda de Eva, mi mujer, y yo ya no colgaba de la pared. Las fotos enmarcadas de Laura y Hugo de niños estaban metidas en una caja de cartón en un rincón de la cocina. Escrito en la tapa «Tirar». No me sorprendió.
Soy un hombre observador, y últimamente había observado cómo me iban eliminando de todo lo que una vez fue mío. En la pizarra de la cocina, 3 líneas estaban garabateadas con un rotulador rojo: repintar dormitorio, llevarlo al especialista, cerrar la venta de la casa para el miércoles. Me quedé allí leyéndolo como si analizara un pasaje de Camus. Y lo entendí. Yo era él, y la casa estaba a punto de dejar de ser mía. Hugo balbuceó: voy a buscar a mamá. Me senté en un taburete de la cocina, mi mano aterrizando inconscientemente sobre el viejo iPad que estaba enchufado junto al fregadero. La contraseña: Laura 1990. Seguía sin cambiar. Abrí iMessage, los textos más recientes de Laura. Si sigue en coma y la casa no se ha vendido, mételo en una residencia y ya está. ¡Qué alivio será cuando se venda! Siempre está cruzando los límites, no sabe guardar las distancias. No lloré, no sentí rabia. Lo leí todo como un hombre que reúne pruebas, en silencio, con eficacia y precisión. Abrí el cajón junto a los fogones. El cuaderno de cuero que usaba desde 1997 para anotar contraseñas seguía allí. Amazon, el banco, el seguro, el correo electrónico de Laura de cuando tenía 15 años. Cada anotación con tinta desvaída era una vez que había ayudado a mi hija sin llevarla cuenta. Y eso fue lo que me hizo comprender: yo ya no era nada en esta casa. Cogí el cuaderno, lo deslicé en el bolsillo de la bata y volví a sentarme en el frío taburete de metal, viendo cómo la lluvia desdibujaba la ventana. Un hombre de 72 años recién escapado de la muerte, siendo borrado de la vida por la misma persona que llevaba su apellido. Pero no soy de los que se sientan en silencio a esperar que lo liquiden como a un mueble viejo. Solía enseñar sobre la antítesis y el contraataque. Y recuerdo cada uno de los capítulos. Me desperté a las 4 de la madrugada. No por una pesadilla, sino porque necesitaba pensar. La casa estaba llena de un silencio falso. El tipo de quietud que hace que un anciano que una vez enseñó lógica se sienta como si viviera dentro de un ensayo moral distorsionado. 2 días después de recibir el alta, comprendí perfectamente mi posición. En esta casa no era un padre, y desde luego no era el propietario. Era una deuda moral de la que querían deshacerse tan rápido como del reciclaje. Miré el reloj. 10:32 a.m. Hice la llamada. Benjamín Díaz. Sí, soy Tomás Moreno. Necesito su ayuda. Una pausa. Luego: profesor, Dios mío. Pensé, dijeron que había fallecido. Sigo hablando con usted. No repliqué y luego le conté todo. Sin quejas, sin autocompasión. Solo los hechos, el documento del poder notarial, los mensajes del iPad, la pizarra en la cocina. Benjamín guardó silencio. Había sido mi mejor alumno hacía años, meticuloso, agudo, nunca dado a reacciones precipitadas. He visto casos como este, dijo Benjamín. Pero tenemos una oportunidad. Presentaré una solicitud de medidas cautelares para paralizar cualquier transacción relacionada con la casa a la espera de una revisión de la legalidad de los documentos. Y quiero examinar esa firma. Asentí, aunque nadie podía verme. Por primera vez en años ya no me sentía solo. Esa tarde, mientras ellos estaban fuera, entré en mi antiguo dormitorio. Ya estaba medio vacío, una cama escasamente hecha, un escritorio desnudo, un armario con solo 5 perchas vacías. Al agacharme para recoger una tapa de enchufe que se había caído detrás de la cómoda, vi algo inusual. El tornillo estaba flojo, una diminuta rendija. Usé la uña para abrirla. No había cables. En su lugar, un pequeño ojo negro, una cámara. No era mi imaginación. Solía enseñar estructuras cognitivas y mi intuición nunca me ha fallado. Volví a colocar la tapa tan suavemente como si estuviera poniendo mi propio corazón de nuevo en su sitio. No se lo dije a nadie. No mostré pánico. Lo sabía: si supieran que yo lo sabía, cambiarían su forma de vigilarme. Y yo necesitaba tiempo. Necesitaba observar al observador. Empecé a tomar notas. 08:10. Laura sale de casa siempre con un bolso grande, regresa sobre las 18:00 h. Cámara probablemente en el pasillo y la cocina. Sospecho que también hay un micrófono.
Hugo evita el contacto visual, ofrece solo saludos superficiales. No es el autor, pero es cómplice de mi ausencia. Reexaminé el cuaderno de contraseñas. Conté cada cuenta financiera de seguros registros de la propiedad. Empecé a recuperar el control pieza por pieza tan silenciosa y firmemente como un hombre que desarma una bomba. El viernes llovió con fuerza. Les dije que necesitaba bajar a por mi medicación. Ya llevaba 3 capas de ropa bajo la bata. Un cortavientos reflectante, una mascarilla y una gorra de béisbol. En el bolsillo, el cuaderno de contraseñas, papeles importantes, algo de dinero en efectivo. Una pequeña maleta había estado escondida bajo mi cama desde el día anterior, conteniendo solo 3 cosas razón pruebas y la voluntad de marcharme. Me detuve frente a la cámara del falso enchufe. Saqué un trozo de cinta aislante negra de mi bolsillo y lo coloqué en diagonal sobre la lente. Hecho. Abrí la puerta trasera. Ni un timbre, ni una alarma. Solo el silencioso chasquido de las ruedas de la maleta sobre el patio mojado. Crucé el césped que yo mismo solía cortar y miré la casa por última vez. No se encendió ninguna luz, nadie lo sabía y nadie preguntaría. Caminé directamente hacia la noche. No sabía a dónde iba, pero sabía una cosa con certeza: no iba a volver, y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. El anciano al que espiaban con una cámara acaba de escapar y no tienen ni idea de lo que acaban de perder. ¿Alguna vez has escapado de un lugar del que parecía imposible salir? Deja un comentario. A veces tu historia es el comienzo de la libertad de otra persona. No elegí Valle Prado por ninguna razón profunda. Lo elegí porque tenía hambre, llovía y un letrero de madera torcido decía: Biblioteca de Valle Prado, la más acogedora de Asturias. Era absurdo. Acababa de huir de una familia que me había abandonado, solo para cambiar de rumbo por la promesa de un viejo cartel. Pero a veces la vida solo necesita una pequeña cosa para dar un giro. Paré en un restaurante de carretera. Pedí un café solo y un bocadillo de tortilla y bacon. La camarera se llamaba Lily. Tenía ojeras como si no hubiera dormido en un mes, pero su sonrisa era genuina. Cuando le pregunté si conocía algún sitio para alquilar una habitación sin contrato, señaló hacia la parte de atrás. La caravana detrás del taller mecánico. Es del señor Jaime. No es bonita, pero no hace preguntas. Fui allí de inmediato. La caravana era de un plateado desvaído y olía a aceite de motor y pintura vieja. Dentro una cama pequeña, una cocina eléctrica antigua y un baño que estaba lo suficientemente limpio. Pero lo más importante, nadie sabía quién era yo. Pagué en efectivo. Usé un nombre nuevo: Jorge Pérez, viudo sin hijos, un ingeniero jubilado de Zaragoza. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí nuevo nombre: Jorge Pérez. Nacido en 1952. Sin parientes vivos. Ex ingeniero civil. Sin redes sociales. Nadie me está buscando. Incluso creé una lista aparte: mentiras que debo recordar. Había vivido una vida honesta, pero para sobrevivir tuve que aprender a mentir más meticulosamente que nunca. Los días pasaban lentamente. Compraba en el pequeño supermercado y leía libros viejos en la biblioteca, la misma que me había sacado de la carretera. Después de una semana tomando libros prestados sin que nadie me hiciera una sola pregunta, hice una oferta. Podría ayudar a organizar la sección infantil, quizá 2 tardes por semana. La anciana bibliotecaria asintió de inmediato. Nadie me preguntó mi nombre real. Allí la gente respetaba el silencio. Vivía como una sombra, exactamente como me habían tratado en mi propia familia. Cada noche escribía en mi diario: Hoy le he leído La telaraña de Carlota a una niña. He evitado mencionar la provincia de Sevilla. Nadie se ha dado cuenta de mi expresión al oír el nombre Laura. Un martes por la tarde, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe en medio de un aguacero. «Mamá, tienen una mecedora». Una niña rubia entró corriendo seguida de una joven con uniforme de camarera empapada hasta los huesos, con el bolso de tela roto por un lado. «Lo siento mucho. Tengo que hacer el turno de noche. La guardería ha cerrado antes. ¿Podemos sentarnos aquí un rato?». Respondí. «Esta biblioteca no es un juzgado.
Todo el mundo es bienvenido. Ella asintió. Soy Elena. Y esta es Sofía, tiene 6 años. Habla todo el día y nunca se cansa. Miré a Sofía. Estaba en la mecedora con donde viven los monstruos en las manos, fingiendo leer con gran seriedad. Cuando me senté cerca de ella, se giró y susurró, «Sé quién eres». «Ah, sí, ¿y quién soy? Eres el abuelo de las películas. Pero más de verdad. Sabes arreglar libros, cuentas buenas historias y no das miedo». Me quedé helado. No por sorpresa, sino porque su voz no contenía sospecha alguna. Una niña me veía como familia, mientras que mi propia hija... No. Solo respondí en voz baja. Bueno, intentaré estar a la altura del título. A partir de ese día, los martes y viernes se convirtieron en las horas de Sofía. Elena me la dejaba durante un par de horas. Nadie pidió papeles, nadie me grabó, nadie me observó a través de un enchufe. Un día, mientras leía La telaraña de Carlota Sofía, preguntó, «Si quieres a alguien», y desaparece. El amor también desaparece. Le cogí la mano. No, cariño. El amor solo cambia de sitio. Se mueve del mundo exterior. A tu corazón. Nunca pensé que podría volver a sentir ese tipo de afecto. Pero esto era diferente. No era obligatorio. No era sentencioso. Llegó como un paraguas bajo la lluvia y no necesitas saber quién lo sujeta. Si alguna vez te han borrado de tu propia familia, deja un punto en los comentarios, porque quizá lo que perdiste solo te está esperando en un lugar nuevo. Soy Tomás Moreno o Jorge Pérez según a quien preguntes y estoy volviendo a la vida en la forma de un anciano que fue desechado. Era un día de lluvia. No una tormenta, pero lo suficiente para que la pequeña cocina de la caravana oliera a tarta de manzana y a vapor. Elena acababa de sacar una tarta del horno cuando me entregó una pila de papeles. La escuela necesita que rellenemos los formularios de inscripción de Sofía para primero. Quería que lo hicieras conmigo, solo para estar segura. Asentí. No sospeché nada. Solo pensé que la joven quería compartir un pequeño y cálido momento. Nos sentamos a la mesa. Serví té. Elena doblaba cuidadosamente las etiquetas con el nombre para los cuadernos nuevos de Sofía. Leí los formularios página por página. Página 3. Me detuve. Sección Padres adoptivos. Nombre Diana y Horacio Moreno, antigua residencia Valencia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis oídos empezaron a zumbar como si alguien me hubiera sumergido la cabeza en un tanque de agua silencioso. Moreno, Valencia, Diana y Horacio. No podía ser una coincidencia. Lo leí 3 veces. Cada vez las letras se sentían como un cuchillo cortando mi memoria. Yo tenía 30 años. Mi esposa Eva padecía una grave enfermedad autoinmune. Éramos pobres, no teníamos seguro médico. Cuando supimos que estaba embarazada, no supe si llorar o aterrarme. Un amigo nos presentó a Diana y Horacio, una pareja rica y amable que no podía tener hijos. Nos hicieron una oferta. Cubrirían todas las facturas médicas de Eva más un pago de manutención a largo plazo. A cambio, la niña una vez nacida sería suya. Legalmente, sin ataduras. Firmamos. No teníamos otra opción. Eva no sobrevivió a la cirugía tras el parto. Y a mí, nunca se me permitió ver a la bebé más de 3 veces. No conservé nada. Ni fotos, ni documentos. Solo un trozo de papel en una pequeña caja de hierro adopción. Moreno DNH, años 90. Había vivido toda mi vida con ese vacío. Había pensado que Laura era mi única hija. Había pensado que lo perdido estaba perdido para siempre. Pero Elena estaba sentada justo frente a mí, cortando etiquetas para Sofía, tarareando una tranquila melodía infantil. Ella la bebé que nunca pude abrazar. Luché por mantener la compostura. Mi voz milagrosamente firme. «Tus padres adoptivos. ¿Sigues en contacto?» Ella negó con la cabeza. Mi madre falleció cuando yo tenía 16 años. Mi padre siempre fue distante. Me fui a los 21. Nunca miré atrás. Fueron amables, pero no eran realmente un hogar.
Asentí lentamente con la cabeza gacha. ¿Alguna vez quisiste encontrar a tu madre biológica? Elena dudó, luego dijo no. Supuse que si me dio en adopción, tendría sus razones. No estoy enfadada, solo agradecida. Y, ahora te tengo a ti. Me giré fingiendo recoger un bolígrafo que se me había caído. No quería que Elena viera mi rostro desmoronándose. Yo, Tomás Moreno, había estado en un atril durante más de 30 años enseñando a los alumnos a diseccionar la naturaleza de una frase, un símbolo, un acto. Pero nunca estuve preparado para este momento cuando una hija regresa no por la sangre, sino por puro amor incondicional. Esa noche abrí la caja de hierro. Saqué el único trozo de papel que había guardado de 1991. Unas pocas palabras escritas a mano desvaídas, pero no desaparecidas. Contacto adopción, Moreno Diana y Horacio Valencia. No le dije nada a Elena. No la abracé ni la reclamé. No sabía si tenía el derecho. Solo escribí una nueva línea en el interior de la tapa de la caja, Elena, hija. Luego la cerré, suavemente, como si toda mi vida acabara de girar silenciosamente sobre su eje. Sofía cumplió 7 años. Elena alquiló un pequeño salón en el centro cívico frente a la vieja churrería. No era nada lujoso, una mesa con una tarta, unas cuantas guirnaldas de globos y música infantil sonando desde un altavoz Bluetooth barato. Llevaba un suéter marrón oscuro y traje un regalo envuelto en papel de periódico. El pequeño camión de volteo, un libro que a Sofía le encantaba, porque tenía tanto camiones como gatos. Cuando se lo di, le dije en voz baja, pensé que este te gustaría. Arrancó el papel su rostro iluminándose como una pequeña lámpara. Alguien tomó una foto. Sonreí. Una sonrisa real, no forzada, no defensiva. Solo un momento raro y pacífico. No sabía que en un rincón de la sala un hombre estaba de pie cerca de la puerta, sin hablar con nadie, sin dar un regalo, sin ninguna razón para estar allí. No estaba filmando la fiesta, me estaba filmando a mí. El video duraba menos de 1 minuto, pero fue suficiente para arrancar cada capa de la nueva vida que había construido con tanto cuidado. 2 días después estaba colocando libros en las estanterías de la biblioteca cuando Elena entró corriendo. Estaba pálida, sus manos temblaban mientras me tendía el teléfono. «Tú, tienes que ver esto». Lo cogí, y en el silencio el video comenzó. Allí estaba yo sentado junto a Sofía dándole el regalo. Mi expresión era tierna. La escena era cálida. Debajo del video, un pie de foto estaba escrito en negrita, Tomás Moreno, el padre que según su hija abandonó a la familia por una vida solitaria. Ahora disfruta de su nueva familia. Suspiré, no de sorpresa, sino porque había llegado antes de lo que esperaba. La cuenta que lo publicó era anónima, sin foto de perfil ni otras publicaciones, pero en cuestión de horas se había extendido a TikTok, luego a Reddit, y entonces apareció Laura. No para verme a mí, sino en cámara. Un video desde su cuenta personal. Estaba sentada en la cocina de Sevilla donde yo solía tomar mi té matutino. La iluminación era suave. Un piano sonaba de fondo. Su voz estaba ahogada como si estuviera de luto. No sé por qué se fue mi padre. Dejó silencio. Eso es todo. Estoy dolida. Todavía lo quiero, pero no puedo entenderlo. Lo vi hasta el final y no oí ni una sola mención de la nota de 3 líneas que había dejado junto a mi cama del hospital. No hubo mención de la cámara oculta en el enchufe, o de las palabras, si sigue en coma, mételo en una residencia. Solo había un guión perfecto y listo para los medios, el padre que desapareció para vivir feliz con otra persona. Y la hija la que fue abandonada, una obra de teatro en la que yo no había participado, pero de la que, de algún modo, era el protagonista. Esa noche cerré la puerta con llave, desenchufé el módem y saqué la batería de mi teléfono de prepago. Cogí mi cuaderno y metí los papeles importantes en una bolsa de tela. Cada paso era frío, lúcido y sin rastro de pánico. Me había estado preparando para esto desde el día en que puse cinta adhesiva sobre esa cámara.
Sabía que llegaría de una forma u otra. Laura no me dejaría desaparecer en silencio, porque si yo estaba en silencio, ella no podía hacerse la víctima. Necesitaba un villano para recibir la compasión del público, y yo desafortunadamente para ella ya no interpretaba ese papel. Cuando alguien que te manipuló empieza a hacerse la víctima, mantente en guardia. Si alguna vez te han dado la vuelta a la tortilla, así deja una sola palabra: basta. Soy Tomás Moreno, y estaba viendo a mi hija actuar cuando lo único que siempre quise fue la verdad. Sabía que el momento llegaría. Desde el segundo en que vi el video filtrado, supe que Laura no se detendría en una actuación. Necesitaba algo para cerrar su espectáculo. Una escena de reencuentro. Un final feliz o una tragedia lacrimógena. Solo que no sabía que sería tan pronto. El lunes estaba nublado. Estaba registrando libros en el mostrador de préstamo cuando oí el timbre de la puerta de la biblioteca. Miré hacia afuera. Un Toyota plateado estaba aparcado al otro lado de la calle. La matrícula Sevilla. No necesité ver su cara. Lo supe. Solía enseñar filosofía, pero con Laura no necesitaba la lógica. Mi corazón lo supo antes que mi mente. Me metí en los archivos escondiéndome detrás de una estantería. Mi corazón no se aceleraba. Simplemente estaba frío. Tan frío como la habitación de la UCI donde había yacido medio muerto. Me pregunté, ¿debería esconderme? Entonces recordé. La última vez que guardé silencio fue cuando yacía inmóvil con tubos en el pecho, escuchando a una máquina pitar mi pulso. Esa vez no tuve elección. Esta vez sí. Salí. Laura estaba de pie en la entrada. Una blusa blanca, un cardigan beige, sus tacones hundiéndose ligeramente en el camino de grava. En sus manos un vaso de café y un bolso de tela familiar, el que le había comprado en unas rebajas de El Corte Inglés hacía 6 años. No habló de inmediato, solo me miró fijamente como si verificara que el hombre que tenía delante era real. No dije nada. Esperé. Finalmente habló. «Hola, papá». Asentí. «¿Estás bien? Parece tranquilo aquí». No respondí. Mi mirada era directa. Laura me tendió el vaso de café. Leche de almendras sin azúcar. Como a ti te gusta. Miré el vaso. No lo cogí, no por el café, sino porque sabía que este era el movimiento de apertura en una negociación. Laura respiró hondo. No sé por dónde empezar. Nos equivocamos. Yo y Hugo. Fuimos fríos y dimos por sentado que siempre estarías ahí. Solté una risa suave. No una burla. Solo una bocanada de aire, como si por fin hubiera entendido una lección pendiente desde hacía mucho tiempo. Pero no es demasiado tarde, papá, su voz tembló. Puedes volver con nosotros, no tocaremos la casa, lo prometo. La miré a los ojos mismos que solían llenarse de lágrimas cuando se caía de la bicicleta de niña. Estaban húmedos ahora, pero no eran reales, o quizás simplemente ya no podía creerles. Dije con la voz tan uniforme como si estuviera dando una clase de hace mucho tiempo. Yo ya celebré el funeral por esta relación, Laura. Simplemente, tú no estuviste. El aire se volvió denso. Se quedó helada agarrando el bolso. Ni una mención a las Canarias. Ni una mención a la cámara. Ni una mención a cerrar la venta para el miércoles. Solo bajó la cabeza y se dio la vuelta. El vaso de café aún tibio quedó sobre el banco de piedra frente a la biblioteca. Lo dejé allí, hasta que se enfrió por completo. Una semana después del encuentro, la biblioteca recibió un sobre sin remitente, sin matasellos, sin firma, solo unas pocas palabras pulcras, para Tomás Moreno o el nombre que prefiera ahora. Reconocí la letra de inmediato. Era la mía, pero era el yo. Antes de sobrevivir, antes de irme, antes de elegir el silencio en lugar de la súplica. Era la carta que había escrito en la UCI cuando pensé que no lo lograría, cuando Marcos me había puesto un trozo de papel y un bolígrafo a medio gastar en la mano.
Recordaba cada palabra, pero la leí de nuevo de todos modos. Si no despierto, espero que mi hija pueda perdonarme. Pero si vivo, por favor venid, tengo miedo. Doblé la carta y la coloqué sobre la pequeña mesa de madera de mi caravana. Mi mano tembló ligeramente no por debilidad, sino por el significado de su supervivencia. Marcos la había guardado. Quizás se la dio a Laura o a otra persona. No importaba. Lo que importaba era esto: el viejo miedo que me había impulsado a escribir esas líneas ya no existía. Ya no vivía para ser perdonado. Vivía para no tener que volver a pedirlo nunca más. Soy una persona, no un plan de transición. Soy un padre, pero ya no un vacío que llenar. Soy Tomás Moreno. Un anciano, un superviviente, un hombre que se retiró de un campo de batalla familiar por su propio pie con una mente todavía aguda y entera. Esa noche abrí la caja de hojalata bajo mi cama. Coloqué la carta dentro junto a otros 3 objetos: el cuaderno de contraseñas, el certificado de nacimiento de Elena, el dibujo de Sofía de Yo, Mami y el abuelo. Añadí otro pequeño trozo de papel doblado colocándolo junto a la carta de la UCI: sin contacto, paz, sin ira, sin culpa, pero sin vuelta atrás. Organicé un encuentro con Laura un domingo. No en una cafetería, no en la biblioteca, no en la vieja casa. Elegí el cementerio de San Fernando donde mi esposa Eva estaba enterrada. Llevaba el abrigo de lana verde oliva que ella me había elegido un invierno hacía mucho tiempo. En mi mano llevaba un ramo de crisantemos blancos. Cuando llegué, Laura ya estaba allí, sin maquillaje, sin bolso de diseño. Solo una mujer con un suéter de cuello alto, sus ojos enrojecidos, ya fuera por sinceridad o por actuación. No nos dimos la mano, no nos abrazamos. Coloqué las flores frente a la lápida. Eva Moreno, esposa, madre, amiga. Siempre aquí. Hablé lo suficientemente alto para que tanto Eva como Laura me oyeran. Ella también pensaba que tenía más tiempo, pero no me abandonó. Cuando me estaba muriendo, Laura guardó silencio. Luego se arrodilló allí mismo sobre la hierba húmeda por el rocío. Por primera vez vi sus hombros temblar de verdad, sin actuación, sin fingimiento. No di un paso adelante. La dejé llorar, porque esto no era un reencuentro. Era una conclusión, una que no requería diálogo, solo la aceptación de una pérdida irreversible. Después de un largo momento, Laura se levantó y dijo en voz baja: «Yo no espero el perdón. Es solo que pensamos que teníamos más tiempo». La miré, como se mira a alguien que una vez conociste y que desde entonces se ha convertido en un extraño. Tú me enterraste con tu silencio, Laura, pero esta vez soy yo quien oficia el funeral por esa relación. Ella dio un paso adelante con la mano levantada como para abrazarme. Yo di un paso atrás. «Lo siento, papá». La miré, sin ira, sin perdón, simplemente como un anciano que conocía sus propios límites. Luego le di la espalda y me alejé. No miré atrás. De camino a casa paré en un puesto de helados en la carretera. Compré 2 cucuruchos de vainilla, el favorito de Sofía. Cuando entré en la caravana, Sofía corrió hacia mí. «Abuelo, ¿dónde estabas?» Le di el helado. «Fui a enterrar algo viejo, ya he vuelto». Ella sonrió con la boca manchada de vainilla y siguió contándome sobre un conejo que había visto en el jardín. Esa noche escribí una carta corta y sin firmar. No la envié, simplemente la doblé y la puse en la caja de hierro con todo lo demás. Sobreviviste, te fuiste y te elegiste a ti mismo de nuevo. Epílogo. Las mañanas en Valleprado son siempre frías, incluso en junio. Me despierto antes que Elena y Sofía. Preparo una taza de café en la vieja cafetera de aluminio que compré en un mercadillo. El sabor no es fuerte, pero es suficiente para recordarme que estoy vivo, que todavía puedo elegir lo que quiero cada mañana. Me siento en la pequeña mesa de madera de mi caravana. Saco la caja de hierro. Dentro están las mismas cosas que he guardado desde el principio: el certificado de nacimiento de Elena, la nota que escribí en la UCI,
el dibujo de Sofía, una niña, una madre y un anciano sosteniendo un libro. Encima escribió: Yo, mami y el abuelo. Añado una hoja de papel limpia a la colección. Luego escribo: para mí mismo, sobreviviste, te fuiste y te elegiste a ti mismo de nuevo. Hago una pausa. Luego continúo. Dejaste atrás una casa, un lugar que una vez albergó navidades cálidas y también el lugar donde te abandonaron en una fría habitación de la UCI. Dejaste atrás un nombre, uno escrito en facturas, tarjetas de cumpleaños y en cada recuerdo de un padre que dio demasiado. Dejaste atrás una familia, una en la que creían que la sangre era una licencia para el abuso y el perdón una obligación ineludible. Dejo el bolígrafo, respiro. Luego lo cojo de nuevo. Y a cambio ganaste el sonido de una risa real de una niña que te llama abuelo sin necesidad de saber de dónde vienes. El abrazo de una hija que una vez perdiste, que no necesitó ningún título para quererte de nuevo. Una calma en tu corazón del tipo que pasaste toda tu vida pensando que no merecías. Doblo el papel, lo meto en la caja y cierro la tapa. Tan suavemente como se cierra un libro que has terminado sin saltarte una sola página. Justo en ese momento, la puerta de la caravana se abre de golpe. Sofía entra corriendo con los pies llenos de barro, sosteniendo una pequeña concha blanca. Abuelo, mira, la encontré en el jardín. Finjo sorpresa. Una concha marina en Asturias. Ella asiente enfáticamente. Quizá el océano estaba aquí antes, o la trajo un pájaro. Me río. Una risa real. Ni seca, ni rota. Y bien, ¿qué deberíamos hacer con ella? Piensa por un momento. Luego su cara se ilumina. Construyamos un castillo diminuto, para un hada la levanto y la siento en mi regazo. Miro al cielo donde el sol apenas despunta entre las nubes. Quizá no pueda recuperar mi pasado, pero he reescrito mi presente en mi propio idioma, sin el permiso de nadie, sin que nadie me detenga. Y para mí eso es suficiente. Pensaron que no me defendería porque era viejo. Acertaron en la edad. Se equivocaron en todo lo demás. ¿Qué harías tú en mi lugar? Dímelo en los comentarios.